Y muy buenas noches, bienvenidos a Desacuerdo. Les agradezco mucho a todos ustedes por estar este domingo de carnaval acompañándonos en este programa Desacuerdo. Espero que estén disfrutando el feriado. Nosotros hemos titulado este programa Iglesias Bolivianas, pregunta de derecha. Creo que es muy importante a propósito de lo que se ha conocido esta semana, la solicitud de la Procuraduría General que le hizo la Fiscalía que convoque a un puñado de curas, de obispos a declarar en el caso del Golpe 2. A pesar de que esta solicitud ha sido rechazada por la Fiscalía, creo que es importante señalar las manifestaciones que han habido a propósito de este tema. Aquí no nos interesa entrar nuevamente en la polémica de si hubo o no hubo golpe de Estado en el 2019. Ese tema ya lo hemos abordado en desacuerdo y es probable que lo vayamos a abordar más adelante en otro momento si la situación así lo requiere. Aquí lo que queremos tratar son las respuestas que ha tenido la jerarquía de la Iglesia Católica en cuanto a esta posible convocatoria. Por ejemplo, el arzobispo emérito de Sucre, Monseñor Juárez, señaló que el 2019 no hubo golpe de Estado, sino fraude. Unos términos muy próximos o similares, diríamos, a los que emplea la oposición política de nuestro país, y el caso no ha sido aislado. La conferencia episcopal ha señalado que la investigación y las medidas que se han tomado por los hechos sucedidos en el 2019 no son otra cosa que persecución política, que es la misma opinión que tienen los partidos de oposición, ¿no es cierto? Ahora, tengamos en cuenta que los obispos han sido invitados en calidad de testigos, ¿no? Testigos no quiere decir que vayan a ser apresados. Me costaría pensar siquiera que ellos pudieran ser apresados de alguna manera, porque ellos, a diferencia de los otros actores políticos, no han tenido un rol que se los pueda ligar directamente con las acciones políticas que han sucedido posteriormente. Entonces la pregunta es, ¿por qué alimentan de esa manera la polarización y se muestran ante la población boliviana con un lado de la polarización? Se muestran afines a un polo de esta polarización. La verdad es que la jerarquía de la Iglesia boliviana ha tomado partido y ha tomado partido hace mucho tiempo atrás. Yo diría desde los inicios del gobierno del MAS, donde se introdujo en el texto constitucional que Bolivia sería un Estado laico y que además ha revalorizado los ritos religiosos andinos y que, por ejemplo, por señalar alguna otra cosa, logró que un cura como Toribio Ticona sea consagrado cardenal por el Papa Francisco sin la venia de la conferencia episcopal. De ahí que podríamos decir que el Monseñor Toribio Ticona fuera saboteado y ninguneado repetidamente por la jerarquía de la Iglesia Católica, que nunca aceptó ser presidida por el Monseñor Ticona, ¿no es cierto? ¿Tendrá algo que ver que Ticona sea indígena? No lo sabemos. ¿Tendrá algo que ver que Ticona haya declarado varias veces que era amigo de Evo Morales? No lo sabemos. Dejamos abiertas esas preguntas. Una de las razones claras de esta toma de partido de la Iglesia Católica reside en que los curas no son los curas que teníamos antes, digamos, en nuestro país. Cuando primaban los jesuitas, los oblatos, los franciscanos, que tenían un compromiso social clarísimo, muy marcado, y era gente militante de la izquierda, ¿no? Podemos mencionar por algún ejemplo a Luis Espinal, Mauricio Lefebvre, muertos ambos en la lucha por la democracia, asesinados por dictaduras bolivianas. Otros grandes impulsores de los movimientos sociales, Javier Albó, que ha muerto hace poco, Gregorio Iriarte, podríamos señalar, entre otros muchos. Ahora la Iglesia Católica está una suerte de acorralada por la competencia de la llegada de iglesias evangélicas al país, y parece que en esta carrera, en esta tensión en la que está, le cuesta mucho diferenciarse de ellas. Ahora mismo la orden predominante en la Iglesia Católica es el Opus Dei, que tiene gran control de la Universidad Católica y tiene dos colegios privados muy poderosos a cargo de ellos. Diríamos que los colegios católicos más poderosos en este momento están a cargo de del mundo del Opus Dei, ¿no? Las iglesias cristianas, ni que se diga, tratan de convertir a los creyentes en individuos separados de los demás y que no se preocupan por el prójimo y que ven en todo sincretismo religioso definitivamente una obra satánica. Ambos grupos son antiderechos y son homofóbicos.
No hay casi diferencia alguna en este aspecto. Para hablar de este interesante tema, un tema que en lo personal me interesa porque yo soy católica, ¿no es cierto? Es que he preparado una mesa con analistas políticos importantes y que han tratado este tema. Quédese con nosotros en este desacuerdo, que nos hemos hecho la pregunta, ¿cuál es el rol que está cumpliendo la Iglesia Católica? ¿Es un rol político o las iglesias en nuestro país, las iglesias en general, están cumpliendo un rol político? Quédese con nosotros para analizar este interesante tema. Como lo anunciábamos antes, este programa vamos a hablar de la postura política de las iglesias. Hemos titulado este programa Iglesias Bolivianas de Derecha. Lo ponemos en pregunta. Quiero presentar a mi panel. Está conformado por Susana Rivero, abogada y exdiputada. Susana, buenas noches. Bienvenida a Desacuerdo. Buenas noches, Susana. Un gusto estar con vos. Un saludo también a quienes nos acompañan en el panel. Con nosotros esta noche también está Marcelo Arequipa. Marcelo, buenas noches. Marcelo es politólogo. Bienvenido otra vez a Desacuerdo. Susana, muchas gracias por la invitación. Igual, otro saludo para Susana Rivero y para Julio. Con nosotros esta noche también está Julio Córdoba. Julio Córdoba es sociólogo y además Julio ha estudiado muchísimo estos temas de religión. Julio, muy buenas noches. Esta vez no te he invitado para que nos cuentes ese gran trabajo que haces sobre las encuestas diarios, sino para que hablemos de un poco la sociología de la religión. Susana, buenas noches. Gracias por la invitación y un saludo a Marcelo y a Susana para compartir este tiempo de reflexión. Bien, bienvenidos a los tres. Susana, quiero empezar contigo. Tú has hecho declaraciones esta semana, declaraciones que han sido titulares en los periódicos y quiero que para librarnos de una vez del tema y poder concentrarnos en lo que lo anunciaba en la introducción verdaderamente nos importa, te hago la siguiente pregunta. Has dicho que crees que convocar a los obispos a declarar por el tema Golpe 1 sería un error. Dime por qué. Gracias, Susana, y me ratifico en esa posición. Es un error táctico jurídico porque normalmente en un proceso penal vos convocas a la gente que va a aportar en tu investigación o que va a contribuir en tu teoría del caso. Este es el caso del Golpe 1. Ahí se investiga terrorismos porque han desarrollado una serie de actos inequívocos para deponer al gobierno constitucional y en el último tiempo se ha aumentado un par de delitos más, que es seducción de tropas y un cohecho. Por lo tanto, con el comportamiento político que yo creo que tiene la Iglesia Católica y que ha tenido además en la última década, digámoslo así, no podría contribuir en nada. Permitidme, Susita, solamente recordar algunos episodios así muy paradigmáticos del último tiempo. Por ejemplo, en el año 2008, la Iglesia Católica se pronunciaba a defender a los terratenientes que tenían esclavos en sus propiedades agrarias, tanto en el Chaco boliviano como en el norte amazónico. A mí me ha tocado ir a esas propiedades y liberar a un montón de familias que vivían enganchadas y en condiciones de esclavitud, pero la Iglesia Católica negaba esta situación y defendía al empresariado terrateniente. No son todos los empresarios, por supuesto, pero había en estos casos muy sensibles y la Iglesia los negaba y además protegía al otro lado. Pasó también en 2010, cuando después de la Asamblea Constituyente se estableció que en las escuelas ya no era obligatorio enseñar la religión católica. De igual manera, la Iglesia se pronunció en términos políticos, no en términos religiosos, en contra del gobierno. Pasó lo mismo en el 2019, que es lo que me ha tocado ver y presenciar de manera muy, muy personal, que la Iglesia se fue. Ana, ahí quiero ir. Has estado en la reunión de los obispos de la Católica del 10 de noviembre del 19, has hecho varias declaraciones en torno a esa reunión, pero la pregunta es si crees que ellos en ese momento, en esas reuniones, eran imparciales, porque de alguna manera lo que se buscaba era convocar a la Iglesia y que esté presente, ¿no es cierto?, con una búsqueda de imparcialidad, con una búsqueda de que digamos, sean agentes de la paz social que tanto se necesitaba en ese momento. Y la pregunta que yo te hago, ¿no? Y creo que está de más, pero me toca hacer esta pregunta. ¿Había una simpatía clara por alguna posición política? Porque ahí habían dos posiciones políticas distintas y muy marcadas. Exactamente, ahí me iba, Susana, y solo una precisión: yo no he participado en la reunión del 10 de noviembre,
He participado en la del martes 12 de noviembre por la mañana, que fue el día en que Yanine Áñez se autoproclamó presidenta. Posteriormente hemos conocido que el 10 había otra reunión y que los jerarcas de la iglesia le llamaron a Áñez para consultarle si se iba a ser presidenta, pero me iba a que sí tenían posición al lado de quienes le decían a los indígenas y campesinos hordas y una serie de frases despectivas y tomaron posición claramente hacia ese lado, y eso se ha visto esta semana con la declaración que ha hecho un alto jerarca de la Iglesia Católica en Sucre, ¿no es cierto? Él ha tomado partido, ha tomado posición, y eso lo vimos en esa reunión en la que yo asistí, en la que, si bien no me faltaron el respeto de ninguna manera, y el contexto era bastante dramático porque habían tanques militares en las calles, aviones de guerra sobrevolando la ciudad, eso lo hemos vivido todos y lo hemos presenciado, era un momento muy sensible donde apenas 2 personas estábamos en esa reunión y asumiendo prácticamente la posición de un gobierno que había sido depuesto 2 días antes, en un momento donde ya no habían autoridades y solamente estábamos Adriana Salvatierra y mi persona, y Adriana, quienes conducían esa reunión, le cortaban la palabra, costaba mucho que la dejaran desarrollar una idea, cuando en ese momento era la principal autoridad que tenía nuestro país, ¿no? Entonces sí tomaron partido en ese momento, y posteriormente lo hemos visto en el año 2021, cuando ya se desarrolla el proceso penal, donde de igual manera toman partido. No mandan al proceso investigativo del golpe 2, donde ha sido sentenciada Áñez por la asunción ilegal. No cuentan la verdad de lo que sucedió en las reuniones, mandan una memoria con su propia posición, con su propio texto, que luego en el propio juicio esa versión ha sido desvirtuada por las mismas personas que participaron en esa reunión y que fueron a declarar en el juicio. Por ejemplo, un datito, la iglesia dice en esa memoria, por ejemplo, que aportó el juicio Golpe 2, que ahí se pactó el nombre de Áñez. Pero sin embargo, si uno revisa los registros del juicio oral, es el propio Ricardo Paz y varios otros testigos que sí fueron a declarar el juicio oral, que dicen que en la reunión no se pactó ningún nombre. Entonces tú vas viendo cómo la iglesia efectivamente tiene una posición política, la ha tenido incluso en otro tipo de situaciones políticas, no precisamente a partir de este juicio, sino en el anterior año, cuando en Santa Cruz se secuestraba toda una ciudad con una demanda y se vulneraban una serie de derechos humanos, y la iglesia sí toma partido a partir de ese grupo conservador que secuestra la ciudad para exigir el tema del censo y de incluso incidir en las preguntas del censo. Entonces me ratifico en mi posición, pese a que soy católica, pese a que he estudiado 12 años en colegio de monjas, pese a que creo en Dios y oro, ya no puedo creer en estas autoridades de la iglesia que ya no hablan de fe, de religión, ni reconfortan mi espíritu, que para eso están, sino que hacen política y siempre toman partido, siempre en el último tiempo, por eso quería hacer un relato de ciertos episodios, siempre toman partido por grupos conservadores y no por los sectores populares más humildes. También lo vimos en la pandemia. También desacaba y se encanta, Susana. Donde exacto, lo vimos en la pandemia. O sea, enseguida de la masacre, en vez de tomar alguna posición razonable, salían con los militares asesinos en el gobierno de quien mató, a bendecir a los militares que salían a las calles mientras la gente sufría en su casa porque no tenía ni qué comer. O sea, esa es la iglesia, esa es la jerarquía que tenemos ahora. Marcelo, sobre la jerarquía católica y otras confesiones religiosas, a ver, hay una posición contraria al MAS y al proceso de cambio, de esto hay muchísimos ejemplos. Mi pregunta es, ¿por qué crees que ocurre esto, Marcelo? Mira, creo que hay, digamos, un poco yo partiría por una afirmación que el mismo Papa Francisco la dijo en una misa importante del año 2015. Él dijo, necesitamos más pastores con olor a oveja y sonrisa de padre. Y nada que ver con esos que huelen a perfume caro y te miran de lejos y desde arriba. Creo que eso resume, digamos, una esencia importante en la línea en la que el Papa Francisco ya digamos, apuntaba la idea de que
se necesitaba una iglesia más cerca de la gente. Cuando digo de la gente, hablo en un sentido bastante amplio, ¿no? No solamente para enfocarse en un solo sector sociodemográfico. Y claro, por eso creo que se generan todavía esta suerte de distorsiones entre una jerarquía de la iglesia que quizá se la ve más distante, más separada del pueblo en general. Y eso ocurre en La realidad. jerarquía católica boliviana está lejos de la gente, Marcelo. Mira, si el Papa Francisco ya alertó en su momento este tema, creo que él mismo se dio cuenta de que había pues una distancia importante. Es decir, si te está diciendo en realidad que hay sacerdotes que huelen a perfume caro y no huelen a oveja, pues creo que ahí hay, digamos, una gráfica bastante importante de qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Y que se tiene que empezar a cambiar. Y eso creo que ocurre también con el resto de las confesiones religiosas, ¿no? Igual hay jerarquías y esas jerarquías en cuanto se va subiendo, suele ocurrir que se va también generando una suerte de distanciamiento con la sociedad en general. A nivel político pasa exactamente lo mismo también en cierto momento, ¿no? ¿Tendrá que ver algo, Marcelo, el hecho de que los sacerdotes, especialmente los sacerdotes de alto rango, ¿no es cierto?, tienden a salir de una clase media alta, ¿no? ¿Crees que existe alguna correspondencia de clase, no es cierto? Porque claramente el antimasismo, el antimasismo también, y el masismo es una lucha de clases, sin duda alguna, ¿no es cierto? ¿Crees que existe una correspondencia en esto, que el antimasismo y la jerarquía de la iglesia, la jerarquía religiosa de alguna manera, que pertenece a cierto tipo de clase social, más bien responde a intereses de clase? Mira, hay varias cosas que se cruzan ahí. Probablemente es una de esas la que acabas de apuntar, pero yo también apuntaría otra, solo para complementar esto, ¿no? Es que ha conocido y es bien sabido que, por ejemplo, digamos, en la jerarquía de la Iglesia Católica Boliviana, hay una disputa entre obispos extranjeros y obispos nacionales. Es decir, obispos que no han vivido, que no han nacido aquí y que todavía ejercen funciones en Bolivia. Cuando uno revisa un poco las declaraciones, por ejemplo, de Monseñor Gualberti, en su momento cuando era arzobispo de Santa Cruz, y revisa ahora las declaraciones y las homilías de Monseñor Leigue, que es ahora el arzobispo nuevo de Santa Cruz, uno se da cuenta que hay muchos matices y muy distintos. Gualberti es extranjero, Gualberti pertenece probablemente, digamos, a un sector distinto. Leigue pertenece también a otro sector completamente distinto y es boliviano y viene además de un pueblo, creo, cruceño. Entonces, creo que por eso hay varias cosas que se han mezclado y entre esas está ciertamente, creo yo, el lugar de procedencia también de los mismos obispos. Bien, Julio, a ver, vamos contigo. Hablemos un poco de la historia de los católicos y de los metodistas en Bolivia. En los años 70, estas iglesias eran bastante progresistas, pero eso cambió con la llegada del Papa Juan Pablo II al papado. ¿Crees que podrías hacer una breve sociología de las iglesias en Bolivia? Bueno, hacer una sociología es una tarea muy amplia, pero quisiera resaltar algunos elementos importantes. Los estudiosos de las ciencias de la religión han mencionado que en general las jerarquías se mueven en función de grupos internos de las iglesias y estos grupos pueden tener un carácter progresista o un carácter más conservador. Son élites o conservadores o progresistas que tienen una disputa al interior de estas iglesias para poder ejercer una hegemonía e influir en su orientación. Entonces, en el caso de Bolivia, y específicamente en el caso de la Iglesia Católica y de otras iglesias evangélicas en nuestro país, tenemos que los grupos progresistas han tenido un rol importante en los años 60 y 70, como tú mencionabas, especialmente en la Iglesia Católica, en las iglesias metodistas y en la Iglesia Luterana Boliviana. Han sido grupos que se han articulado en función de la defensa de los derechos humanos frente a la dictadura de Banzer primero y luego frente a la dictadura de García Meza. En ese contexto, los grupos conservadores de estas iglesias tenían menos fuerza y por lo tanto, en el caso de la Iglesia Católica, la jerarquía tuvo una cierta
un cierto acercamiento y además la jerarquía estuvo más permeada por los grupos progresistas y es en función de esa influencia que durante la dictadura, especialmente de García Meza, la jerarquía católica tuvo una postura de defensa de los derechos humanos y de una crítica también hacia la dictadura de García Meza. Esta situación cambia en la época neoliberal, donde ya la correlación entre grupos progresistas y conservadores es un poco más equilibrada. Y en esta época neoliberal, la jerarquía católica, específicamente en nuestro país, asume el papel mediador, ¿no? El papel mediador en los conflictos entre el gobierno y los movimientos sociales, facilita ciertos diálogos, y esa es la tónica. Pero esta situación, esta correlación cambia ya en el periodo del Estado plurinacional. Ahí tenemos un problema, es que los grupos progresistas, tanto de la Iglesia católica como de algunas iglesias evangélicas, se desmovilizan o tienen dificultades en articular su discurso y sus prácticas con el gobierno de Evo Morales. Algunos de estos grupos hacen un acompañamiento con simpatía hacia el gobierno de Evo Morales, pero otros asumen una postura crítica frente a acciones del propio gobierno de Evo Morales de represión contra movimientos indígenas de tierras bajas, especialmente. Chaparina fue un momento de quiebre no solamente en la sociedad civil, sino también en estos grupos progresistas, tanto católicos como evangélicos. Así que tenemos, si quieres, una corriente progresista dividida, debilitada, un poco confundida. Julio, ahí te corto un momentito para abonar un poco en lo que estás diciendo. Sí, efectivamente, Chaparina ha marcado, ¿no? Un antes y un después con ciertos apoyos que lograba el MAS y posteriormente ya no, y toda aquella cuestión. Pero no te da la impresión, ¿no es cierto?, que el hecho de que se haya propuesto desde la constituyente de que Bolivia sea un Estado laico ha precipitado una situación de tensión muy potente, digamos, entre el gobierno del MAS y las distintas iglesias. A eso iba. Es decir, en el gobierno del MAS tenemos la corriente progresista dividida y debilitada, pero por el otro lado tenemos las élites conservadoras que se fortalecen y logran una mayor influencia en las iglesias, tanto evangélicas como en la Iglesia Católica. ¿Y por qué estos grupos conservadores empiezan a tener una mayor influencia y empiezan a rearticularse? Porque encuentran un nuevo enemigo que generalmente no se toma en cuenta este tema en los análisis. Es decir, los grupos conservadores que en las dictaduras hablaban de la defensa de la sociedad cristiana y de la familia, etcétera, con un discurso fuertemente anticomunista, que luego se debilitan en la recuperación de la democracia, empiezan a encontrar en la ideología de género, en los avances de los derechos sexuales y reproductivos y de la equidad de género, un nuevo enemigo. Y esto no solamente en Bolivia, sino en general en América Latina y en gran parte del mundo. Entonces, estos grupos se fortalecen. Tú has mencionado una creciente influencia del Opus Dei. También hay otros grupos conservadores que empiezan a tener más fuerza. Y estos grupos conservadores se empiezan a influenciar más, empiezan a tener una mayor interacción con la jerarquía de la Iglesia Católica. Ahora, como tú bien lo has mencionado, hay tres temas básicos que hacen que en la época del gobierno del MAS, la jerarquía católica empiece a alejarse de una cierta postura más o menos neutral, digamos, que ha tratado de mantener durante la etapa neoliberal, y asumir una postura claramente opositora al gobierno del MAS. El primer tema es del Estado laico. Más importante que el Estado laico para la jerarquía católica es la educación laica. Hay que recordar que en la Asamblea Constituyente, la propia propuesta de la jerarquía católica no mencionaba la Iglesia Católica como religión oficial del Estado. De alguna manera, en la Asamblea Constituyente, la jerarquía católica ya asumía que, bueno, era inevitable, digamos, una especie de una declaración en la Constitución de un Estado laico. Pero lo que sí generó una postura contraria a las políticas del MAS fue la educación laica, que es el tema que realmente interesa a la jerarquía católica. Ya desde el Congreso Educativo del 2006, la jerarquía católica empezó a asumir una postura de oposición, a decir que la introducción de una educación laica, de valores, etcétera, atentaba contra la cultura nacional
bueno, el discurso de siempre. Este es un tema que hizo que la jerarquía católica empiece a asumir una postura opositora. Pero el segundo tema me parece todavía más esencial, y es que desde la constitución política del Estado y después con algunas políticas sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, algunas corrientes internas dentro del MAS, creo que Susana Rivero debe saber más que yo eso, han llevado adelante, han tratado de impulsar, digamos, un respeto a los derechos sexuales y derechos reproductivos, y eso ha generado una radicalización opositora en las iglesias cristianas, tanto evangélicas como católicas. Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento es una identificación de la jerarquía católica con los discursos autonomistas de tierras bajas, con los discursos opositores, ¿no? A tal punto que la jerarquía católica, influida por estos corrientes conservadoras rearticuladas en su seno, hizo pues campaña abierta por el rechazo a la aprobación de la Constitución Política del Estado. Así que lo que tenemos que tomar en cuenta son las correlaciones internas, tanto en las iglesias evangélicas como en la Iglesia Católica, de grupos progresistas y de grupos conservadores, y cómo estas corrientes internas influyen en la postura de sus jerarquías y en la posición pública de estas jerarquías frente a las políticas públicas. Muy interesante todo lo que has señalado. Muchas iglesias protestantes se han hecho más abiertas en el mundo, han cambiado en Europa, por ejemplo, admitiendo el sacerdocio femenino. Pero estas justamente son las iglesias que carecen fuerza en Bolivia. Parece que las iglesias más bien más conservadoras y de tinte más bien más conservador y que se pelean con los derechos sexuales, que se pelean con los derechos reproductivos, que se pelean con los grupos minoritarios, etcétera, etcétera, son las que más bien agarran mayor fuerza en nuestro país. Parece que sociedades conservadoras solo pueden tener iglesias conservadoras, ¿no crees, Julio? Bueno, en parte sí. En parte el problema que tenemos en Bolivia y en América Latina, pero especialmente en Bolivia y en los países andinos, es que tenemos sociedades que en general están poco abiertas a los derechos sexuales, derechos reproductivos y a la equidad de género. Es decir, si tú comparas los países andinos como Ecuador, Perú y Bolivia, respecto de países del Cono Sur como Argentina, Chile, Brasil, tienes sociedades en el mundo andino donde las clases medias ilustradas, por ponerle ese término, donde pega muy bien el tema de los derechos sexuales y derechos reproductivos y la equidad de género, son sociedades donde estas clases medias ilustradas son un porcentaje mínimo de la sociedad. Entonces, son sociedades más reacias a aceptar estos derechos. Yo quisiera referirme también al propio MAS, es decir, Susana Rivero conoce o puede, me imagino, dar un mejor testimonio que yo, de que al interior del propio MAS tenemos que las políticas de derechos sexuales y derechos reproductivos han sido impulsadas por políticos de clases medias, más que por los movimientos sociales y los sindicatos. En algún momento, las Bartolinas sí apoyaron estas tendencias, pero en general, en la Asamblea Legislativa, son políticos de clases medias dentro del MAS que han impulsado estas políticas de derechos sexuales y derechos reproductivos, aún con oposición de líderes de movimientos sociales. Entonces, tenemos que en el mundo andino, Bolivia, Perú y Ecuador, las clases medias ilustradas tienen menor influencia, hay un mayor conservadurismo y, por lo tanto, este ambiente social influye pues en las posturas de las iglesias cristianas en general. En cambio, en el Cono Sur esto es diferente y tenemos un mayor quiebre de las posturas de las jerarquías religiosas. De todas maneras, Susana, es decir, el tema de los derechos sexuales y derechos reproductivos en América Latina ha hecho que en general, no solamente en Bolivia, sino en toda América Latina, las iglesias cristianas asuman una postura relativamente conservadora y una postura de rechazo a políticas progresistas en este tema. Ay, sí, porque, bueno, definitivamente estar militando en un partido de izquierda o progresista, como se rotula el MAS, a veces no necesariamente acompaña a estas políticas, ¿no, Susana? Creo que lo has visto, sobre todo en aquel momento en que se ampliaba, digamos, sobre todo algunos derechos sexuales y reproductivos, en el tema de la mujer, en el tema de lo del aborto, lo hemos visto en el tema de lo del Código Penal. Cortito, Susana, para cerrar el bloque.
Sí, efectivamente, como decía Julio, avanzar en reconocimiento de derechos de diversidades o de mujeres en Bolivia cuesta muchísimo. Son iniciativas que adoptamos mujeres feministas generalmente y que luego vamos tejiendo alianzas. Nos costó muchísimo avanzar, por ejemplo, en aumentar un par de causales para que no sea delito ni se sancione a una mujer cuando quiere abortar. Aparte, es un derecho humano, está reconocido por todo el sistema de derechos humanos y de Naciones Unidas, pero aquí siempre intentan hacer prevalecer la creencia religiosa sobre el derecho que tiene la mujer. Y el otro momento también sensible que se tuvo en avances de derechos es cuando discutimos, bueno, yo diseñé esa norma que es la de identidad sexual. También tuvimos muchísima resistencia en esa norma y tuvimos que hacer un tejido de alianzas entre mujeres de todas las fuerzas políticas que creíamos que una persona LGTB tiene derecho a tener una identidad y un nombre como cualquier otro ciudadano. Justamente los parlamentarios, entre los parlamentarios que estaban para el rechazo de esa norma, para hacer toda una movida constitucional y que se caiga esa normativa, estaba Yanine Áñez, ¿verdad? Sí, es bastante conservadora Áñez, ¿no? Pero también entiendo porque viene de una familia de religiosos pobres, ¿no? Ahí hay un sincretismo que utiliza esta familia entre evangelistas y católicos, pero tampoco podemos generalizar, porque me acuerdo perfectamente que fui a varias entrevistas con Toto Salcedo, por ejemplo, que es uno de los pastores de la iglesia evangélica, y a diferencia de las otras iglesias o incluso la posición de la iglesia católica, él decía, yo no puedo juzgar a una mujer que toma esa decisión. Incluso escuchó los argumentos jurídicos, escuchó los argumentos de derechos humanos y él se mantenía en esa posición que él lo único que tenía que hacer era acoger a todos sus feligreses, a todos las personas que acuden a su iglesia en busca de apoyo, de alivio espiritual y que por lo tanto él no podría en ningún caso denunciar o censurar a una mujer que abortara, ¿no? Entonces, me tengo que ir a un corte, Susana. Es verdad lo que tú dices. Hay diferencias entre las distintas iglesias, hay diferencias de posiciones, lo señalaba muy bien Julio. Yo quiero volver en el próximo bloque a hablar esta cuestión que más bien en temas específicamente políticos, porque estos evidentemente son temas, los de derechos, donde participará la iglesia inevitablemente, ¿no? Porque hay algunas líneas que ellos, por su doctrina, van a intentar mantener. Pero otras, ¿no es cierto?, que tienen que ver con, por ejemplo, si hubo golpe, si hubo fraude, etcétera, quizás se alejan de la doctrina de las distintas iglesias y que la palabra ahí de las iglesias católicas lo que hace es abonar más bien en la polarización. Quédense con nosotros, seguimos hablando del rol político que están cumpliendo las iglesias, distintas iglesias en nuestro país. Volvemos, estamos esta noche en desacuerdo, les agradezco acompañarnos esta noche de un domingo carnavalero. Esperemos que esté disfrutando mientras nosotros estamos analizando el rol político o no que tienen las iglesias en nuestro país. Voy a ir contigo, Marcelo, con la pregunta que debía hacer al principio. ¿Eres creyente? Sí. Bien. ¿Qué piensas que pasó con la promesa del Papa Francisco? Tú hablabas del Papa Francisco en tu anterior intervención, que iba a significar un giro a la izquierda del catolicismo. Parece que la resistencia a los cambios que tuvo que enfrentar el Papa Francisco fue muy grande. Incluso recibió bastantes críticas por ciertas posiciones que él tenía en torno, por ejemplo, sin ir muy lejos, a los divorcios, ¿no es cierto? A ver, Marcelo, ¿qué dices sobre esto? Mira, creo que en Latinoamérica se asumía, digamos, como una suerte de sentido común la idea de digamos, los jesuitas están más relacionados hacia el eje ideológico izquierda y luego, por tanto, mi asociación con el tiempo en el que vivimos es que va a haber mayor, digamos, apertura hacia un cierto progresismo con algunas de las identidades que hoy día están fuertemente ancladas en el escenario político. El feminismo, por ejemplo, ¿verdad? Y todo el tema de género. Eso tendrá correlación directa con
lo que yo creo que significa, digamos, un papa jesuita hoy día en el Vaticano, no necesariamente, porque creo que ahí hacemos asociaciones, creo que no son ideológicamente, políticamente, y estoy hablando desde la teoría política, correctas. No creo que sea esa la asociación. Creo que hay más bien una disputa, digamos, teológica en realidad, en este caso, en el tema concreto, digamos, con el Papa Francisco y los jesuitas, en relación con lo que significaba su antecesor, que era Ratzinger, que quienes tenían, digamos, lecturas mucho más ancladas y más duras respecto de lo que de lo que está dicho en la Biblia, y quienes tienen un poco una apertura más distinta a lo que está dicho en la Biblia. Es decir, son lecturas más bien teológicas contrapuestas para mí. No son necesariamente comportamientos que tienen que verse reflejados con las aspiraciones ideológicas que tenemos los individuos nosotros en esta región. Por eso creo que esta asociación de izquierda con progresismo más jesuitas no necesariamente, digamos, tiene un lazo digamos, automático, ¿no? Bien. Ahora voy a ir contigo, Susana. Y con la misma pregunta, bueno, aunque tú ya nos has contestado esta pregunta, ¿no? Nos dices que sí eres creyente y digamos, eres parte de la religión católica. Y ahí la pregunta está, ¿qué opinión realmente crees que merecen que el hecho que los obispos y los pastores dirijan opiniones políticas a los creyentes en las misas? ¿No es cierto? Eso lo hemos visto sobradamente. Creo que lo vemos todos los domingos, antes con Gualberti, hoy día con René Leigue, es decir, opiniones políticas en la misa, ¿no es cierto?, que coinciden de antemano con posiciones políticas curiosamente contrarias al masismo, ¿no es cierto?, que se inscriben y se adscriben al antimasismo. Esto no expresado, digamos, en los medios de comunicación, de pronto en las calles ni nada de aquello, sino expresado en las propias iglesias, en las misas. Bueno, debo reconocer que ya no voy a misa desde el 2008, porque realmente tengo una pugna interior respecto a mi cercanía con Dios y este comportamiento político que desarrollan en las homilías, ¿no? O sea, realmente me choca mucho que cuando tú vas a una iglesia, en vez de encontrar que te reconforten, que puedas encontrar un momento de paz, porque para eso son las religiones y la iglesia, sales de ahí con las tripas revueltas porque solamente se incentiva la polarización, se incentiva sutilmente, pero al final con muy buen efecto, la división entre bolivianos y bolivianas. Mira, el 2019 se aprobó una ley de libertad religiosa. Fue trabajada con todas las iglesias, con iglesias evangélicas, cristianas, la iglesia católica, y creo que se pretendía que esa ley sea una especie de reconciliación nacional, ¿no? Porque como dice Julio, este gobierno, el gobierno de Evo Morales, había avanzado en una serie de derechos a los excluidos que no precisamente son compatibles con las creencias religiosas, ¿no? Pero yo creo que más bien fue peor en el caso de la Iglesia Católica, radicalizó su postura, porque antes sí tenía un trato privilegiado en el Estado boliviano y luego con ese tipo de normativas, como que a todas las iglesias se les dio el mismo estándar o el mismo nivel o misma categoría. Y creo que en el último tiempo, a partir incluso de esa ley que se pretendía sea un parteaguas y una reconciliación, la Iglesia Católica se radicaliza aún más. No te puedes explicar de otra manera que la Iglesia haya sido tan tibia cuando tanques militares mataban en Sencata, en Sacaba, cuando militares tiraban de helicópteros a matar a población civil. No te puedes explicar una cosa así. Pero también creo que son estructuras muy sólidas que se construyeron en el último tiempo de grupos de poder al interior de la Iglesia, que obviamente no permiten que otras tendencias mucho más progresistas puedan
tener algún tipo de incidencia. Me llama muchísimo la atención. Las tendencias progresistas al interior de ellos mismos, ¿verdad? A eso me refiero, ¿no? Tienen tanto poder quienes ahora controlan las decisiones de estas iglesias, o sea, de la Iglesia Católica, que es muy difícil que tendencias más razonables puedan surgir. Recuerdo un par de curas muy simpáticos y muy de izquierda en el Beni, que la gente adoraba y que los mandaron de vuelta a sus países y porque precisamente iban siempre en esta tendencia de buscar a los curas, no proteger a los curas pedófilos, por ejemplo, siempre estar al lado de los indígenas, y se deshicieron de esa gente que toda su vida había vivido en el Beni. Al volver a sus países se deprimió tanto que falleció pronto, ¿no? Me han llamado mucho la atención el conflicto, por ejemplo, del año pasado, Susana, en Santa Cruz. Ha sido realmente dramático lo que ha pasado. Han sido demasiados días donde por un tema de censo que no se justifica parar toda una enorme ciudad, porque pararon toda la ciudad de Santa Cruz, la capital del departamento, y la gente violentada, la gente golpeada, la gente sencilla, digo, la gente secuestrada, han habido violaciones denunciadas, han habido muertes en esas ambulancias que no podían llegar a los lugares a la asistencia de vida, y la iglesia apoyaba el paro, no a las personas que estaban sufriendo. O sea, ahí realmente ya he dicho, hay una radicalización total hacia la derecha, hay una derechización de la Iglesia Católica, hay una total politización de la Iglesia Católica que hace, imagino yo también, que cada día, así como yo estoy en este conflicto interno, me voy alejando de esa iglesia y voy buscando otras iglesias donde pueda encontrar la satisfacción religiosa o de la creencia o el reconforto espiritual que los ciudadanos necesitan, ¿no? Porque esta iglesia, al radicalizarse más, va perdiendo cada vez más también adeptos y feligreses. Julio, sobre la radicalización de la que habla Susana, esto nos conduce naturalmente, las iglesias más radicalizadas nos conduce a países menos tolerantes, ¿no es cierto? Porque evidentemente nosotros no estamos hablando de 2 o 3 feligreses, estamos hablando de muchísima población detrás de estas iglesias, ¿no? Que digamos, donde ponen el foco en menos derechos para las mujeres, ¿no? Ya lo has dicho tú, lo ha dicho Marcelo, donde quisieran volver, tienen una aspiración de pronto de volver a estados confesionales, como el mundo musulmán, el mundo musulmán que ha hecho una interpretación, digamos, antojadiza de pronto de lo que señalan sus propias escrituras. Esta es una reacción a la pérdida de valores tradicionales, digamos, de alguna manera por culpa de la modernización. Háblanos de esta encrucijada que nos puede esperar en el futuro, Julio, cuando el mundo se está modernizando y a la vez tienes iglesias, ¿no es cierto? Porque no puedes ir contra la modernización del mundo, eso está, y eso sucede todo el tiempo, ¿no? Y tienes iglesias cada vez más radicales, cada vez con discursos y con interpretaciones de sus propias escrituras más, digamos, más estrechas, ¿no? ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, tienes razón, Susana, cuando mencionas que el mundo se está modernizando, pero a eso yo añadiría que en general el mundo occidental se está polarizando como reacción a esa modernización, y no solamente en América Latina, sino también en Europa. Es decir, frente al avance del movimiento feminista y a la reivindicación de los derechos de las diversidades sexuales, tanto en Europa como en América Latina tenemos una consolidación de espacios sociales y políticos conservadores que rechazan esta modernización, que rechazan estos avances y que se encierran en posturas premodernas, si quieres, antimodernas, precisamente en estos temas de equidad de género, de diversidades sexuales, que han ido ganando terreno a nivel internacional. Entonces, parece que lo que va a suceder en América Latina es esta polarización que vive en general el mundo occidental. Es decir, yo en lo personal no estoy de acuerdo con algunos teóricos e intelectuales que, como Álvaro García Linera, mencionan que ahora estamos en una segunda ola progresista. Me animo a pensar que después de la primera ola de gobiernos de izquierda en América Latina, lo que estamos viendo
es una polarización social, política y valórica en la sociedad, en el ámbito político, en el ámbito social y en el ámbito religioso, con una fuerte predominancia de valores conservadores en general en iglesias cristianas, tanto evangélicas como católicas. Por lo tanto, lo que parece que nos espera a futuro no tanto es un proceso de avance lineal de la modernización, sino una polarización, una confrontación en la cual las jerarquías religiosas van a asumir previsiblemente una postura fuertemente conservadora y radicalizada. Y creo que en Bolivia, Susana, ya lo estamos viendo, es decir, el polo del movimiento cívico cruceño, que como Susana Rivero ha mencionado, ha tenido una movilización muy fuerte en noviembre del año pasado, con el apoyo y con la participación activa de sectores religiosos, tanto católicos como evangélicos ultraconservadores. Es decir, la demanda por el censo en 2023 se ha articulado a estos grupos religiosos, tanto católicos y evangélicos, que tienen posturas, como tú mencionabas, Susana, de estados confesionales en los cuales los derechos, especialmente derechos del movimiento feminista y del movimiento de las diversidades sexuales, sean negados en nombre de una doctrina cristiana que tiene que ser implantada autoritariamente desde el Estado. Entonces, este espacio conservador que tiene su núcleo en Santa Cruz, previsiblemente se va a fortalecer, va a tener una capacidad de bloquear las iniciativas estatales, y parece que el futuro inmediato es más que un triunfo o una segunda ola progresista o de izquierda o una nueva etapa del MAS, es una polarización en la cual las iglesias cristianas van a asumir posturas conservadoras y de apoyo a fuerzas, si quieres, de derecha. No, me tengo que ir a un corte, pero nos quedamos ya en las conclusiones de este interesantísimo programa, porque yo creo que es un programa que nos toca a todos, de alguna manera, o somos católicos, o somos creyentes de alguna otra religión. Habrán quienes que no creen en nada y está todo bien, pero nos parecía interesante poner sobre la mesa, a propósito de toda esta semana y toda la polémica que ha habido de si los curas deben ir o no a estados judiciales en calidad de testigos, hablar de un tema del que hablamos poco y que nos parece interesante porque conforma, digamos, el concierto político nacional, y es qué rol están cumpliendo las iglesias en nuestro país. Quédese ya con las conclusiones de este interesantísimo programa. Volvemos a Desacuerdo. Esta noche hemos tenido un programa realmente interesante. Le agradezco a todos aquellos que han, decidido que en el domingo de carnaval vamos a hablar de política, y además de un tema tan interesante como es hablar de hacernos la pregunta, de plantearnos la pregunta, ¿no? Iglesias bolivianas de derecha. Esa es la pregunta que nosotros nos hemos hecho en este programa. Y creo que han salido muchos elementos que nos permiten probadamente afirmar que hoy día las iglesias están cumpliendo y jugando un rol político en la sociedad, que de pronto, ¿no?, ese rol político no está contribuyendo a la tan ansiada unidad, sino más bien a la polarización. Cerramos contigo inicialmente, Marcelo. ¿Qué conclusión nos dejarías? Tienes más o menos un minuto para decirnos qué es lo que, con qué quieres que la gente se quede. Gracias. Sí, creo que hay algo con lo cual nos podemos quedar, y el hecho es que la Iglesia, sobre todo la católica, se asume como algo universal, es decir, congrega e integra a muchas personas de distinta orientación, pero también al mismo tiempo es jerarquizada. Y en esa jerarquización obviamente también hay unas posiciones bastante particulares. Creo que lo equivocado aquí sería asumir de manera mecánica que la Iglesia contribuye a una sola identidad política en el país. Si asumimos eso, pues luego, por tanto, lo que podamos no tener en realidad es una adecuada radiografía un poco política de lo que pasa en el país, y le vamos a asumir, a la Iglesia en uno solo de los dos bandos que tenemos hoy día en el país, ¿no?
Bien. Susana. Creo, Susana, que a pesar que lo que ha pasado esta semana en la coyuntura política, a mi criterio sigue, me ratifico, es una impertinencia porque hay poco para aportar más allá de si legalmente pueden o no. Creo que hablar sobre estos temas con la naturalidad y la transparencia como la que estás haciendo vos ahora en tu programa, permite una reflexión profunda, incluso para que ellos vean y evalúen su propio rol en la sociedad, ¿no es cierto? Hacer política nunca ha sido malo, pero hacer política para dividir, hacer política para enraizar odios, hacer política para generar mayor discriminación o exclusión de otras identidades o de otras posiciones es realmente lamentable en el siglo en el que vivimos. Sin embargo, yo me aferro a la esperanza, siempre soy optimista, en que son las nuevas generaciones, la gente muy joven, la que interpelará con mayor potencia el rol que están cumpliendo hoy todas las iglesias en Bolivia. Y no por nada vemos cada fecha emblemática de reivindicación de derechos de las mujeres, por ejemplo, grandes movilizaciones en las ciudades que antes no se veían. Vos tenés hijas pequeñas, yo tengo hija mujer, quiero para mi hija una iglesia que la respete, que respete su vida, que respete su cuerpo, que respete sus decisiones, y no quiero una iglesia que precisamente por querer ser libre, la acuse, la cuestione, la separe y la estigmatice. Julio. Bueno, mi conclusión es un poco contraria a la de Marcelo, es decir, que en el escenario de polarización que probablemente va a vivir Bolivia, vamos a tener, yo no hablo de iglesias, sino de jerarquías. Probablemente vamos a tener jerarquías, tanto católicas como evangélicas, con posturas más conservadoras y con una cercanía a posiciones más de derecha. Eso es lo previsible en los próximos años. Pero, como decía Susana, es decir, las iglesias no son realidades monolíticas ni uniformes. Fuera de las jerarquías, tanto católicas como evangélicas, probablemente tengamos algunos otros militantes de base que asuman posturas más progresistas en el área de equidad de género y de derechos sexuales y reproductivos, y haya a futuro una articulación entre compromiso cristiano y compromiso por los derechos humanos. Bueno, les agradezco muchísimo a los tres por estas posiciones. Me alegra esta conclusión en desacuerdos. Esta es un poco la idea del programa. Yo en mi calidad de católica, lo señalaba antes, de pronto me rehúso a una jerarquía de la Iglesia Católica que no nos conduzca a un mensaje de lo que dicen las escrituras base de lo que es mi religión católica, que es el amor al prójimo, que es la solidaridad, que es la compasión. Esa es la base de lo que yo recuerdo que nos nutrían mucho en estas escrituras católicas, y hoy día ver a una jerarquía politizada, ver una jerarquía que contribuye a esta polarización, leer un texto, una memoria, en algún momento lo comentamos con Marcelo Arequipa, una memoria que ha sido presentada en torno a los hechos del 2019, donde uno encuentra abiertamente mentiras, ¿no es cierto? Es una cosa que por supuesto nos eriza y nos escandaliza, porque esa no es la religión católica, esos no son los valores de la religión católica. El valor fundamental de la religión católica es el amor. Y me resisto una jerarquía de la Iglesia Católica que no ponga el amor por delante y que ponga la política. Muchísimas gracias a los tres por haber estado esta noche conmigo. Muchísimas gracias a usted por haberme acompañado en este domingo de carnaval. Siga disfrutando su feriado. Los que bailan, sigan bailando, sigan disfrutando sus días de fiesta. Y los que aprovechamos estos días para descansar, para estar con la familia también, que los disfruten. Quédese con la programación de RTP. Muy buenas noches. Haz conmigo hasta el siguiente domingo.